En el credo, los católicos dicen, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Y la arquitectura dentro de la Basílica de San Pedro en Roma presenta esa idea. Detrás del altar principal hay una ventana de alabastro que actúa como uno de los centros de atención visual de la basílica. La ventana representa una paloma, el símbolo bíblico del Espíritu Santo. A través de la ventana con la paloma se propagan los rayos de luz por toda la basílica, simbolizando cómo el Espíritu Santo le da vida a la Iglesia Católica. La luz de la ventana primero brilla en una silla conmemorativa de San Pedro, recordando su predicación en Roma y recordándonos cómo el Espíritu Santo sigue guiando a la Iglesia en la actualidad a través de los sucesores de Pedro, los papas. La luz de la ventana con la paloma también alumbra el altar principal donde se celebra la misa, simbolizando cómo el Espíritu Santo nos nutre a través de los sacramentos. Y la luz también brilla en las miles de personas que visitan la basílica, señalando cómo el Espíritu Santo guía nuestras vidas. De esta forma, el resplandor de la ventana con la paloma iluminando la Basílica de San Pedro muestra cómo el Espíritu Santo da vida a la Iglesia Católica. Cuarenta días después de la resurrección de Jesús, se reunió con sus apóstoles por última vez. Antes de ascender al cielo, Él quería contarles acerca de un profundo regalo que recibirían pronto. Les pidió que se quedaran en Jerusalén hasta que recibieran la fuerza de Dios. Jesús se refería al regalo del Espíritu Santo. Y después de su ascensión, los apóstoles se reunieron para orar en la ciudad santa a la espera de este poderoso regalo. De repente se escuchó un ruido proveniente del cielo como una ráfaga de viento fuerte que invadió toda la casa donde estaban sentados. Y aparecieron lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según se los permitía el Espíritu Santo. Esta transformación que el Espíritu Santo produjo en la vida de los apóstoles representa el tipo de cambio que quiere lograr en nuestras vidas. Quizá no suceda de manera tan repentina ni dramática como con los apóstoles, pero Dios quiere reunirse con nosotros en nuestra debilidad, en nuestros miedos, pecados y fracasos, y quiere enviar a su Espíritu Santo para transformar nuestros corazones y convertirnos en ese tipo de hombres y mujeres santos que Él quiere que seamos. Jonette, estamos analizando la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Cómo nos damos cuenta del Espíritu Santo y cómo podemos relacionarnos con la tercera persona de la Trinidad? Bueno, para responder esa pregunta, quiero analizar algunos de los nombres que tiene el Espíritu Santo. Uno de los nombres que tiene el Espíritu Santo es santificador. ¿Quién es un santificador? Un santificador es alguien que nos hace santos. Y una de las primeras formas por las que llegamos a conocer al Espíritu Santo es a través de esta función que realiza. La función de convertirnos en santos. Esta función de transformarnos, por decirlo así, en el patrón de la vida divina misma. ¿Y dónde sucede eso? Principalmente en dos sacramentos, pero luego se nutre, promueve, enriquece y fortalece a través de los demás sacramentos. Inicialmente, en ese primer sacramento, el bautismo es el sacramento que fortalece lo que recibimos, esa vida del Espíritu Santo. La vida trinitaria en el bautismo se fortalece en la confirmación y luego se nutre a través de la Eucaristía y de los demás sacramentos. Así que llegamos a conocerlo por todas las cosas que hace con nosotros, y ese es el proceso de hacernos santos, transformándonos en la imagen de Dios,
por su presencia viviendo dentro de nosotros. Eso es algo sorprendente. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Creo que este es uno de los puntos que hace que el catolicismo sea tan hermoso. Es comprender la salvación. Que Dios no solo envió a su Hijo a que muriera en la cruz por nuestros pecados para restablecer nuestra relación con el Padre, sino que Jesús también nos envió a su Espíritu para que viva en nosotros. Es Dios Todopoderoso dentro de nuestras almas. ¿Cuáles son algunos de los efectos de esta presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas? Bueno, el primer efecto es que nos hace santos y cuando vivimos en la realidad de que el Espíritu Santo vive en nosotros, empezamos a notar que el proceso de transformación toma lugar. A veces, tanto es así que nos encontramos con que dejamos de cometer pecados graves. Notamos que tenemos mayor facilidad para abandonar los pequeños pecados familiares que cometemos. Nos resulta más fácil vivir las virtudes con más naturalidad. Empezamos a experimentar la operación, el efecto de Dios en nosotros, Emmanuel. Y otra forma se ve reflejada por alguno de los otros nombres que tiene el Espíritu Santo: defensor, consejero. Él es nuestro consuelo. Y eso también nos muestra otro aspecto de la forma en la que experimentamos esa vida divina. Esto es sorprendente. El Espíritu Santo está ahí transformándonos, santificándonos, amoldándonos para parecernos más y más a Jesús. Y sabemos por nuestro abatimiento, por nuestra debilidad y naturaleza humana, que es difícil ser bueno, es difícil ser virtuoso. A menudo perdemos la fe, caemos en nuestro egoísmo y malos hábitos. Así que Dios nos da su Espíritu Santo para que nos ayude a ser más parecidos a Jesús. Sí, yo creía que en su capacidad como santificador, el Espíritu Santo trabaja de adentro hacia afuera con nosotros. ¿Sabes? Él empieza desde adentro y emerge. Y encontramos esos dones del Espíritu Santo enumerados por el profeta Isaías. Los encontramos en Efesios, los encontramos en Romanos y también los encontramos en Corintios. Y estas son todas las gracias que dispensa sobre nosotros para darnos lo que necesitamos en nuestra vida real, momento a momento para nuestra existencia en este mundo. Quizá debamos enfrentar una gran prueba. Y uno de los dones que nos da es la capacidad de la fortaleza, del valor. Y por eso decimos, nunca hubiese podido soportar ese tipo de prueba por mi propia cuenta. Es el Espíritu Santo que me concede este don con su propia vida divina, ese aspecto que es la fortaleza. También podemos descubrir que nuestra devoción por nuestro Señor, nuestro deseo de relacionarnos con Él, crece y se intensifica. Ese es el don de la piedad. Eso es algo que el Espíritu Santo nos da, nos obsequia, manifestándose Él a través de lo que nos da para que podamos adaptarnos más a la vida, que Dios nos llama para que podamos alcanzar la vida eterna con Él en el cielo para siempre. ¿Cómo encontraste al Espíritu Santo en tu vida, fortaleciéndote, amoldándote más a Cristo? ¿Qué puedo decir? Obviamente, en todos los aspectos de mi vida, pero en forma más pronunciada cuando perdí a mi hijo en un accidente de tránsito y luego cuando mi marido murió de un tumor cerebral. Y en esos momentos conozco a esta mujer y esta mujer no tiene la fortaleza ni la fuerza interior para soportar la carga y el gran peso de esas dos cruces. Pero, como dicen las Escrituras, con Dios todo es posible. Y el Espíritu Santo sigue concediéndome, incluso después de tantos años, sigue concediéndome los dones de la valentía, la fortaleza, la fuerza, esa fuerza celestial, la perseverancia, todo lo que necesito para salir adelante. Y a menudo le pido, bueno, hoy me siento un poco débil, necesito tu ayuda y Él está ahí, yo tengo fe de que Él está ahí. Y seguimos avanzando juntos por la vida. Y descubrimos que esa gracia es definitivamente suficiente. Realmente es muy importante desarrollar esta relación con el Espíritu Santo. Y muchos cristianos hablan con Dios Padre, hablan mucho con Jesús, a lo mejor directamente, pero tal vez la gente vea al Espíritu Santo como la persona de la Santísima Trinidad, que es un poco más misteriosa. ¿Qué le aconsejarías a alguien que quiere desarrollar una relación con el Espíritu Santo? Bueno, yo le diría que le pregunte a Él. Yo le diría que no debemos ser pretenciosos. Tenemos que invitarlo a participar. Decirle, Espíritu Santo, yo sé que vives en mi interior porque estoy en estado de gracia. Si no estamos en estado de gracia, debemos recuperarlo. Pero yo sé que vives en mi interior por un estado de gracia. Yo quiero conocerte a ti. Revélate ante mí. Y luego, entonces, haz lo que Jesús nos dice que hagamos. Dice que tenemos que tocar a la puerta. Dice que tenemos que buscar.
Dice que tenemos que pedir. Somos buenos tocando, pidiendo, pero no somos buenos buscando. Debemos tener una visión sobrenatural. Le pedimos al Espíritu Santo que se manifieste. Y a través de los ojos de la fe empezamos a buscar en nuestra vida diaria la forma en la que se presenta a sí mismo ante nosotros. Y puedo garantizar que lo encontraremos. Esta noción del papel del Espíritu Santo como santificador me recuerda a una imagen tradicional que la Iglesia ha utilizado para describir este proceso de santificación en nuestra vida. Nuestra naturaleza humana es como una barra de hierro. Si tomas una barra de hierro y la pones al fuego, la barra empieza a adoptar las propiedades del fuego, se torna roja, se calienta y emite humo. Algo similar ocurre con nuestra naturaleza, que empieza a adoptar las propiedades, las características de Dios, cuando nos enciende el fuego del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo empieza a transformarnos, empezamos a parecernos más y más a Cristo. Yo creo que esa ilustración nos da un ejemplo perfecto de lo que sucedió el domingo de Pentecostés. Recordarás que nuestro Señor ascendió al cielo y los apóstoles se encontraban reunidos en el aposento alto con la Virgen María y otras mujeres santas. Y el Espíritu Santo desciende sobre todos ellos con poder. ¿Y qué sucede? Estos hombres que demostraron cobardía el Viernes Santo estaban llenos de miedo y de temor. Hombres que eran débiles de muchas formas, que querían cambiar pero parecía que no tenían la capacidad de hacerlo. Fueron inundados por el Espíritu del Dios viviente. Y algo transformador sucedió dentro de ellos. Convictos a través de la vida de Dios dentro de ellos, pudieron salir y comenzar a predicar a las masas. Mira lo que le pasó a Pedro. Él salió a ese balcón y con convicción, con fervor, con el poder que nunca había conocido antes, predicó la buena nueva de Jesucristo. Fue tan convincente que 3,000 personas se convirtieron ese día. Es exactamente eso lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros. ¿No es verdad que todos tenemos zonas de debilidad? Todos tenemos zonas de temor, de dudas, ¿sabes? Todos queremos ser mejor de lo que somos a través del poder de Dios. Y es el Espíritu Santo quien nos ayuda a lograr eso. Si solo abrimos nuestro corazón para recibir todo lo que Él quiere hacer en nosotros. El cristiano promedio probablemente tenga una imagen en su cabeza de Dios Padre o de Jesús, Dios Hijo, pero el Espíritu Santo es un poco más misterioso. La Biblia usa varias imágenes para describir al Espíritu Santo. Por ejemplo, el Espíritu Santo está asociado con la paloma que se acercó a Jesús en su bautismo, o con la nube que guía a Israel por el desierto, o con el fuego que se posó sobre los apóstoles en Pentecostés. Pero ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Y qué hace el Espíritu en nuestras vidas? Ahora vamos a analizar en detalle a la tercera persona de la Santísima Trinidad, el lazo de amor entre el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, el Espíritu que viene a vivir en nuestros corazones y que edifica, anima y santifica a la Iglesia. Primero, vamos a examinar cuál es la misión del Espíritu Santo y la diferencia que marca el Espíritu Santo en nuestra vida cotidiana. Segundo, examinaremos cómo la Biblia enseña que hay varios dones y frutos del Espíritu Santo. Analizaremos cuáles son esos dones y frutos y el papel crucial que desempeñan en nuestro crecimiento espiritual. Tercero, vamos a analizar cómo el Espíritu Santo nos santifica, nos hace santos. Y aquí consideraremos el proceso de santificación y el don de la gracia santificante, la profunda transformación interna que Dios quiere lograr en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Y por último, en este sentido, vamos a analizar el tema más amplio de nuestra salvación, el proceso de justificación y santificación. Abordaremos una pregunta común que muchos se hacen, que es, ¿cuál es la relación entre la fe y las obras? Algunos cristianos creen que nos salvamos simplemente por la fe aparte de las buenas obras.
Y hay otros que pueden pensar que tenemos que ganarnos el camino al cielo haciendo buenas obras. Pero vamos a ver cómo la Biblia y la Iglesia Católica enseñan que la fe y las obras se unen las dos, y ambas juegan un papel importante en el plan de salvación de Dios para el cristiano individual. La noche anterior a su muerte, Jesús les prometió el Espíritu Santo a sus discípulos. Y nos dijo que el Espíritu Santo viviría dentro de nosotros, nos enseñaría, nos sancionaría y nos guiaría. La misión del Espíritu Santo es santificar, hacernos santos. El Espíritu Santo vive dentro de cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo que habita en nosotros nos permite vivir una vida santa y proclamar el Evangelio. Sin el Espíritu Santo no podemos evitar el pecado, no podemos vivir una vida santa y virtuosa. Y sin el Espíritu Santo no podemos proclamar el Evangelio y contarles a otros el mensaje de salvación que nos ofrece la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Si nos preguntamos qué diferencia marca el Espíritu Santo en nuestras vidas, bueno, la respuesta es toda la diferencia del mundo. Como católicos creemos que el Espíritu Santo es el amor del Padre y el Hijo. Y a través del bautismo, ese amor vive en nuestra alma, se muda y reside dentro de nosotros. Eso tiene todo tipo de efectos en nuestra vida. El Espíritu Santo está tratando de transformarnos y renovarnos y volver a crearnos desde adentro hacia afuera. ¿Cómo hace el Espíritu Santo para santificarnos? El Espíritu Santo nos da dones, el don de la sabiduría, de la inteligencia, del consejo, de la ciencia, de la fortaleza, de la piedad y del temor a Dios. Estos dones aparecen en Isaías capítulo 11. Estos dones producen frutos, y el del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, generosidad, fidelidad, mansedumbre y autocontrol. Los 7 dones del Espíritu Santo que recibimos en el bautismo son dones asombrosos que nos permiten vivir una vida cristiana. Cuando piensas en lo asombrosos que son, por ejemplo, el don de la sabiduría, que nos ayuda a ver la realidad tal como la ve Dios. El don del consejo, que nos ayuda a tomar decisiones éticas en una época en la que hay mucha confusión moral. El don de la fortaleza nos ayuda a vivir y a dar testimonio, la vida cristiana, incluso en tiempos de prueba. O nos ayuda a nunca sentir vergüenza de Cristo ni vergüenza de la cruz. Estos dones se nos dan con el fin de que siempre crezcan en nuestro interior. A medida que vivimos una vida cristiana, tenemos que orar al Espíritu Santo para que cultive estos dones en nuestro interior. La gracia santificante es el don más importante del Espíritu Santo. La gracia es un don de Dios, es la vida de Dios impregnada en nuestras almas por el Espíritu Santo, para curarnos del pecado y para santificarnos, es decir, hacernos santos. Los teólogos hablan del Espíritu Santo como símbolo de santificación. De hecho, San Pablo enseña que el Espíritu Santo es el primer fruto de la salvación, es decir, que si el Espíritu Santo reside dentro de nosotros, es un símbolo de nuestra salvación. Es decir, el hecho de tener al Espíritu Santo en nosotros es prueba de que la vida eterna ya comenzó para nosotros. Mediante el trabajo de santificación del Espíritu Santo, los teólogos dicen que nos divinizamos, es decir, que llegamos a ser como Dios. Esto no quiere decir que nos convertimos en pequeños dioses ni que reemplazamos a Dios. Por el contrario, nos parecemos a Él, nos hacemos santos como Él, participamos en su amor, participamos en su vida. A menudo pensamos en la gracia, como en los M&M's, como que Dios está ya en el cielo, concediéndonos pequeños gustos. Probablemente una mejor forma de pensar en la gracia es considerar que mora en nosotros como el Espíritu Santo que vive en nosotros. Sabemos por las Escrituras, especialmente de San Pablo, que Cristo provocó un acontecimiento de muerte. ¿Cuál fue ese acontecimiento de muerte? Fue la muerte de la antigua humanidad, del antiguo ser, del antiguo yo. A través del poder del Espíritu Santo, Cristo imparte su propia vida a nosotros. Lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas es transformarnos a imagen y semejanza de su propio Hijo. Eso es lo que el Espíritu Santo hace por nosotros. Así que podemos imaginar en nuestras propias vidas con qué frecuencia omitimos hacer el bien que deseamos, ¿no? Así que a menudo sabemos lo que queremos hacer, hasta lo deseamos, pero cuando llega el momento de hacerlo no lo hacemos. ¿A qué se debe? Es porque estamos abatidos, somos débiles. ¿Qué hace el Espíritu Santo por nosotros? El Espíritu Santo nos ayuda, nos da fuerzas, nos permite vivir y amar como lo hace Jesús. La gracia del Espíritu Santo trabaja en nosotros para lograr la santificación, es decir, para hacernos santos.
La santificación no es un acontecimiento que se produce en un instante. Es un proceso que dura toda la vida. San Pablo dice que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo vive en nosotros. Jesús también dice esto: si alguien me ama, entonces guardará mi palabra, y el Padre y yo vendremos a él y viviremos en él, haremos nuestra morada en él. El Espíritu Santo vive en nosotros, y a través de esto trabaja en nosotros para ayudarnos a evitar el pecado y vivir una vida santa. Entonces la vida en el Espíritu Santo es el verdadero objetivo de la santificación. Nuestra vida de santificación comienza con lo que llamamos justificación. La justificación tiene dos aspectos según el catecismo. Movido por la gracia, el hombre se vuelve a Dios y se aparta del pecado, acogiendo así el perdón y la justicia de lo alto. La justificación incluye la remisión de los pecados, la santificación y la renovación del interior del hombre. Entonces la justificación, nos enseña la Iglesia, implica tomarnos como hijos de Adán y convertirnos en hijos de Dios. Como hijos de Adán, estábamos esclavizados por la naturaleza humana, abatida y bajo el poder del pecado. Pero como hijos de Dios, somos libres de vivir la vida de santidad, libres del poder del pecado y de compartir la vida íntima de Dios. En el corazón del Evangelio está la buena nueva de que Jesús viene a salvarnos de nuestros pecados. Pero Él no nos salva simplemente del pecado, borrándolo, erradicándolo y dejándonos vacíos. Por el contrario, Jesús nos salva del pecado, pero para algo, y eso es la filiación. Nos salva para la filiación. Él no nos deja vacíos, sino llenos, no solo vacíos, sino llenos de su gracia y espíritu. Es importante saber que existe un antiguo debate entre los cristianos sobre cómo entender la justificación, cómo nos salvamos, cómo se produce en realidad. En un extremo están los que sostienen la doctrina de una vez salvado, siempre salvado. Una vez que me arrepentí y me convertí, entonces mi salvación está garantizada e incluso si vuelvo a pecar no podré perderla. En el extremo opuesto están los que piensan que pueden ganarse la salvación con buenas obras y que la fe no es tan necesaria. ¿De dónde viene esta controversia? Surge de un debate acerca de un par de textos del Nuevo Testamento sobre la justificación. En la carta de San Pablo a los Romanos, por ejemplo, leemos que somos justificados por la fe, aparte de cumplir con la ley. Mientras que en la carta de Santiago leemos que somos justificados por las obras y no solamente por la fe. La Iglesia nos ayuda a evitar los extremos y a trazar un rumbo intermedio, que reúne a estos dos extremos bíblicos y nos ayuda a entenderlos correctamente. Así que el primer punto es que la fe es como recibimos la justificación inicialmente, es como entramos a la familia de Dios por la fe. Pero para continuar en la familia, tenemos que amar a los otros integrantes de la familia y obedecer las reglas, y hacer obras buenas. La fe comienza nuestra justificación, pero el amor la continúa. La fe y el amor apuntan a nuestra esperanza, que es la vida eterna. Entonces la justificación no es solo un proceso legal externo. Por el contrario, es un proceso de transformación interna con el destino hacia la vida eterna. San Pablo nos da un modelo para entender cómo la fe y las obras juntas forman parte del proceso de salvación. Y el modelo al que él recurre es la historia de Israel en el Éxodo. Recuerden que los israelitas eran esclavos en Egipto, pero vino Dios con amor a rescatar a su pueblo. Los israelitas tenían fe en Dios, confiaban en él y siguieron a Moisés fuera de Egipto y cruzaron las aguas del Mar Rojo. Los israelitas finalmente fueron liberados de la esclavitud. Pero ese no es el final de la historia. Los israelitas tenían que seguir caminando con el Señor en obediencia, tenían que hacer buenas obras por fidelidad y tenían que viajar con Dios durante 40 años a través del desierto en su camino hacia la tierra prometida. Pero San Pablo en Corintios 1:10 nos recuerda que la mayoría de los israelitas no fueron fieles a Dios. La mayoría no fue obediente y por lo tanto a muchos se les desheredó. La mayoría murió en el desierto y nunca vio la tierra prometida. Luego San Pablo recurre a todos nosotros y dice que esto es una advertencia para nosotros. Hemos sido salvados ciertamente por la gracia, pero tenemos que seguir siendo fieles a Dios, caminando con Él fielmente durante toda la vida. En forma similar hemos sido esclavizados por el pecado, pero Dios nos rescató, nos liberó de nuestra esclavitud, no cuando cruzamos las aguas del Mar Rojo, sino cuando cruzamos las aguas del bautismo. Pero ese no es el final de la historia. Tenemos que seguir caminando con Dios en un viaje de fe durante toda nuestra vida,
para que podamos llegar a nuestra tierra prometida celestial. No nos salvamos simplemente del pecado, sino para la filiación. Dios quiere llenarnos con su vida y hacernos sus hijos e hijas en Jesucristo. Al igual que en mi familia, no hay nada que mis hijos puedan hacer para ganarse su camino a la familia Sri. Ese fue un obsequio gratis que les concedió Dios. Pero ahora que están en la familia, tienen que ser fieles a la familia y tienen que crecer y madurar como hijos e hijas de la familia. Del mismo modo, nuestra relación con Dios en la familia de Dios nos fue concedida originalmente como un hermoso obsequio. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganar nuestra salvación. Nos dieron la vida de filiación en el bautismo. Pero aún así, una vez que estamos en la familia, tenemos que ser fieles como hijos e hijas. Tenemos que crecer y madurar como los hijos de Dios. En resumen, la justificación trata de la filiación divina. Entramos a la familia de Dios como sus hijos por la fe y el bautismo. Seguimos en la familia de Dios como sus hijos e hijas fieles a través del amor y de las buenas obras. Y la fe y el amor nos llevan hacia nuestra última esperanza, la vida eterna. El Espíritu Santo edifica, anima y santifica a la iglesia, aportando almas en comunión con Dios para que puedan dar frutos y dar testimonio de Cristo. El Espíritu Santo hace esto a través de la proclamación del Evangelio de la iglesia, a través de los sacramentos y a través de su trabajo en la vida espiritual y moral de los cristianos. Luego vimos cómo el Espíritu Santo es el lazo de amor entre el Padre y el Hijo, y cómo el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. A través del poder del Espíritu, los cristianos pueden dar más frutos. Frutos como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad y el autocontrol. Se ven estos y otros frutos cuando vivimos menos para nosotros mismos y caminamos más en el Espíritu. También consideramos cómo el Espíritu Santo nos santifica, nos hace santos a través de la gracia, que es una participación en la vida de Dios. La vida divina de Dios es transmitida al alma por el Espíritu Santo para curarla del pecado y para santificarla. Y por último, hemos analizado la relación entre la fe y las obras en este proceso de santificación y justificación. El hecho de convertirnos en hijos o hijas de Dios es un obsequio que se nos concede a través de la fe. Pero seguimos perteneciendo a la familia de Dios y maduramos como sus hijos espirituales a través del amor y de las buenas obras. Así pues, la fe y el amor juntos nos llevan hacia la vida eterna. Jim, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere comenzar una relación con el Espíritu Santo? ¿Cuáles serían los primeros pasos que deberían tomar? Bueno, desarrollar una relación con el Espíritu Santo es fácil porque Él está dentro de nosotros. El Espíritu Santo es accesible a través de la voz interior. Esa es la presencia de Dios, el Espíritu Santo que vive en nosotros. Así que deben hablar con esa voz, comunicarse con esa voz interior que está dentro de nosotros y comenzar a desarrollar una relación con esa presencia de Dios a través del Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Qué significa eso en la práctica, en tu vida? ¿Cómo vives una relación diaria con el Espíritu Santo? En muchas formas, para mí, el Espíritu Santo es como la fuerza. Este es el movimiento de Dios. Aquí es donde veo la acción de Dios en mi vida. Un ejemplo práctico serían las situaciones que vivo diariamente, ahora con 5 hijos, algunos de ellos adolescentes. Hay conflictos que surgen regularmente en mi vida. Una de las cosas prácticas que puedo hacer es acceder al Espíritu Santo e invitarlo a participar en las relaciones, incluso en mi propia familia. Y esto no es nada profundamente esotérico o místico. Esto es algo que el cristiano común puede experimentar. A través del bautismo tenemos el Espíritu Santo en nuestro interior. Y pareciera que lo que dices es que quieres tener conciencia de esa presencia divina en nuestro interior y cómo Dios puede estar guiándonos en situaciones difíciles que hay que enfrentar. Sí, exacto. Y creo que muchas personas, cuando tienen dificultades, no son conscientes de esa presencia, no notan esa voz, porque no han cultivado la costumbre de escucharla. Al principio puede ser un poco extraño porque piensas, estoy inventando todo esto, es solo mi imaginación. Pero existe una realidad fundamental. La presencia de Dios reside en nosotros. Creemos que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros
Y hay una voz vinculada con esa Hablemos presencia. sobre esa voz. ¿Qué quieres decir de verdad? ¿Escuchas a Dios? Di esto, no digas esto. No es una voz audible como si Dios retumbara desde las nubes, ni es que escuche voces en mi cabeza. Solo existe esta realidad fundamental de la presencia de Dios en nosotros. Es como una profunda sensación, o como un recordatorio interno de que soy consciente de ese movimiento en mí. En realidad, si lo piensas, escuchas más de una voz regularmente. Tenemos nuestro espíritu humano y lo escuchamos dentro de nosotros. Tenemos el Espíritu de Dios a través del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, pero también tenemos la voz del enemigo. El enemigo tiene una voz justo en nuestro corazón, por eso debemos discernir constantemente, pero hay que escuchar esa voz de Dios, que comúnmente es la que puede guiarnos, dirigirnos, que nos revela la verdad. Mucha gente ha escuchado de los dones del Espíritu Santo: ciencia, sabiduría, inteligencia, piedad, consejo, fortaleza, temor del Señor. En realidad todos esos dones son partes de esa presencia. Y hay una forma sobrenatural en la que Dios puede darte acceso a esos tipos de dones: ciencia, sabiduría, inteligencia. Pero yo pienso que incluso la fortaleza, yo experimento ese don todo el tiempo, porque la fortaleza es el valor para tomar las decisiones acertadas y avanzar en todo. Muchas veces en mi vida, te diré semanalmente, siento mucho temor humano respecto de algunas decisiones o medidas que tengo que tomar y las consecuencias que pueden generar esas decisiones, incluso con otras personas en otras relaciones. Y realmente invitar al Espíritu Santo a que me dé esa fortaleza y ese valor para tomar las decisiones correctas y avanzar. Dame un ejemplo de cómo funciona eso. Sí, claro, un ejemplo tangible. El otro día, cuando salí de mi casa, había cierta tensión entre mi esposa y yo. Y tenía que irme, estaba apurado y tenía que llegar a un lugar, iba conduciendo al trabajo. Y tú sabes, sentía un poco de arrepentimiento por la forma en que me había ido de la casa. Y yo pensé, tienes que llamar a Meg. Yo podría haber evitado eso porque en realidad estaba algo enojado con Meg en ese preciso momento y tenía que conducir 20 minutos hasta el trabajo, pero yo creo que eso fue una señal o percepción del Espíritu Santo de que no era buena idea para ninguno pasar el resto del día con este conflicto sin resolver. Y una llamada rápida, en ese instante, invitando al Espíritu Santo en medio de nuestra relación, podría hacer maravillas para ambos por el resto del día. Así que hice la llamada mientras conducía al trabajo y simplemente me disculpé. Y realmente hay gracia en el Espíritu Santo allí. Uno de los dones del Espíritu es la humildad, de no tratar de averiguar quién tiene razón o quién va a ganar la disputa, sino simplemente decir lo siento por la forma en que pasó, por cómo fue la conversación, y no quiero que este conflicto nos perturbe a ambos por el resto del día. Entonces tú te fuiste con esa tensión, estabas un poco molesto y percibiste esta voz que te llevaba a no querer hacer esta llamada telefónica y a guardar rencor. Pero se produjo esa señal del Espíritu. Sentiste que quizás hacer esta llamada sería mejor todos los días. Muchas veces al día enfrentamos momentos como este donde una parte de nosotros quiere hacer lo correcto y parte no quiere. Esto espíritu humano que con facilidad puede ser manipulado por el enemigo. Y el enemigo está tratando de causar destrucción y está tratando de impedirnos hacer lo correcto, lo que es virtuoso. Pero el Espíritu de Dios siempre nos guía, siempre nos indica el camino correcto, de acuerdo con su deseo para nuestra vida y en armonía con todas nuestras relaciones. Entonces notas esa tensión y muy dentro de nosotros conocemos la voz de Dios. Sabemos cómo escucharlo y sabemos el rumbo que nos marca, así que es cuestión de enfrentarlo, de permitirnos luchar en esos momentos contra esas cuestiones y aferrarnos a lo que Dios nos dice. Permitir que el Espíritu Santo nos movilice a hacer lo correcto, a hacer el bien. Es muy, muy poderoso, incluso en las cosas simples y pequeñas de la vida cotidiana.
Cuando vivimos de esa forma, realmente vivimos en una unión profunda con Dios. Es la vida de Dios la que trabaja a través de nosotros en lo que hacemos. Sí, a eso nos referimos cuando decimos una relación con el Espíritu Santo. No puedes entablar una relación más activa que esa. El Espíritu Santo edifica, anima y santifica a la iglesia. Y en el bautismo el Espíritu viene a vivir en nuestras almas. El Espíritu Santo quiere ayudarnos a superar nuestra debilidad. El Espíritu Santo quiere guiar nuestras vidas y hacernos más parecidos a Cristo. ¿Vas a desarrollar una relación con el Espíritu Santo? ¿Te tomarás tiempo para pedirle al Espíritu Santo que guíe y moldee tu vida cotidiana? ¿Escucharás las formas en que el Espíritu te pide que seas más generoso, más paciente, más amoroso, que seas más parecido a Cristo? Al igual que los apóstoles, se te ha ofrecido el mismo regalo de cubrirte con la fuerza de Dios.